Buenos días, feliz domingo para todos. Su amigo Heriberto saludándolos en esta preciosa mañana muy fría por estos lados. Seguimos la enseñanza sobre las ovejas perdidas de Israel, la enseñanza número 3 en esta mañana. Entonces la pregunta que nos quedamos en el anterior fue: ¿a dónde fueron estas tribus? ¿A dónde se esparcieron las 12 tribus de Israel? En primer lugar, las tribus perdidas de la casa de Israel están completamente dispersas y asimiladas en todas las naciones, en todo el mundo. Y Judá de igual modo se ha perdido por completo a través de la persecución y las guerras. Una en el año 66 a 73 de la era común, otra guerra en el año 115 al 117 de la era común, una guerra más en el 132 al 135 de la era común, y después como 2 revueltas contra la era común y otra en Diocesarea 351 al 352 y otra con Heraclio en el 613. La historia nos puede ayudar mucho para concluir que ahora son las 12 tribus de Israel que han estado dispersas después de la primera guerra judeo romana que trajo la destrucción y la desolación de Jerusalén. Pero en esta enseñanza simplemente nos estamos enfocando en las tribus perdidas de Yeshua, que Yeshua vino a rescatar. Y la escritura incluso comenzaron proféticamente refiriéndose a ellas con un nuevo nombre. Nos dice Jeremías 50, versículo 6, nos dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Ovejas perdidas. Esas ovejas perdidas, ¿dónde están? ¿Cómo van a regresar al redil? Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. En el libro de Ezequiel 34, 6 y 11, 12, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas, porque se ha dicho Yahweh: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y el día de la oscuridad. Nuestro Padre Santo dice que Él va a rescatar las ovejas que están perdidas. Sin embargo, uno que conoce la ley, que conoce la Torá de Moisés, se preguntará: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo le va a ser nuestro Dios? Otra pregunta: ¿acaso no dice Dios en Jeremías que se divorció de Israel, del reino del norte? Jeremías 3:8 dice: ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. No quiso quedarse pura, sino también fue y se echó a perder. Para muchos esto no parece ser un problema, pero vamos a considerar que Dios en su propia ley dice acerca de aquel que se divorcia de una mujer. Deuteronomio 24, versículos 1 y 2. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura.
eso sería abominable a los ojos de Yahweh. La propia ley de Yahweh le prohíbe volverse a casar con la que se ha divorciado. Entonces, si este es el caso, ¿en qué momento se dice que ella se volvió impura? Ezequiel 20, versículo 43 nos dice: y ahí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todo vuestro pecado que cometisteis. El mero hecho de que no volvieron a Yahweh inmediatamente muestra que continuaron en sus caminos rebeldes de fornicación con otros dioses. Y ese es el gran problema, no que caigas, sino que te quedes ahí y no regreses. Oseas 4:17 dice: Efraín es dado a ídolos. Y luego hace un punto y coma, dice: déjalo. Oseas 6:10 dice: en la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Este versículo muestra que Efraín se ha contaminado y por lo tanto no puede volver. Como dice Deuteronomio 24:4, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Oseas 8:9, porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes. Aquí vemos que Efraín se convirtió claramente en una prostituta a los ojos de Yahweh. Y no hay duda de que no tenía la intención de regresar a Yahweh, a su Dios. Y aunque fueron llevados cautivos a Siria, no les importó, continuaron con su fornicación. Isaías 7, versículo 8 nos dice: porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. No hubo arrepentimiento, continuaron en su alocada carrera de pecado. Otro punto que debemos considerar: ¿por qué Elohim no podía casarse con Efraín de nuevo después de que se divorciaran? ¿Por qué Dios no podía casarse con las 10 tribus después de que se divorciaron? Bueno, pues sabemos que un sacerdote solo podía ser sacerdote si él era un descendiente de Aarón, hablando de los sacerdotes. Así lo dice Yahweh en Levítico 21:14. Él no debía casarse con una viuda, una mujer divorciada o una mujer profanada por la prostitución, pero solo una virgen de su propio pueblo podía casarse con él. Una vez que las 12 tribus se fueron, fornicaron, ya no podían regresar a Yahweh. Si este era un requisito para los sacerdotes terrenales, ¿cuánto más para el sacerdote principal, Yahweh? Es muy fácil ver cómo Yahweh es verdaderamente el primer sumo sacerdote, ya que fue el primero en ofrecer un sacrificio de sangre para Adán y Eva cuando hizo expiación por sus pecados. Para ilustrar este punto mejor, ya que Dios es el sacerdote, vamos a considerar y vamos a leer Hebreos 5, 4 al 5. Dice: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Así tampoco Masías se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto significa que Yeshua es un sacerdote porque él era el hijo de Elohim, el hijo de Dios. Los sacerdotes, por medio del sacerdocio levítico, tenían que ser descendientes de Aarón, y de la misma forma, para que Yeshua pudiera ser un sacerdote, tenía que ser descendiente de Yahweh, de Dios. Y hablando de sacerdotes, 1 Pedro 2, 4 y 5 nos dice: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Apocalipsis 26 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda parte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Mashiach, y reinarán con él 1000 años. Entonces, ¿por qué vamos a ser considerados sacerdotes? Buena pregunta. Porque vamos a ser adoptados como hijos. Vamos a ser adoptados como hijos. El primer sumo sacerdote, veamos. Romanos 8:23 nos dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, esperando la redención de nuestro cuerpo. Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, el Mesías, según el puro afecto de su voluntad. Es claro que somos adoptados como hijos de Yahweh. Por lo tanto, Dios no puede traer de vuelta a Efraín. Yahweh como sacerdote no romperá su propia ley porque de acuerdo a la ley, Efraín, las 10 tribus de la casa de Israel, no puede regresar aunque sea el anhelo del primer esposo, como dice en Levítico 21:14. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Las 12 tribus renunciaron a Dios, se fueron tras otros dioses, se perdieron en el mundo, están perdidas hasta el día de hoy y no pueden regresar a Dios, a Yahweh, por su fornicación con otros dioses. ¿Cómo vamos a regresar? Lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Sin embargo, en las Escrituras vemos que la intención del Padre es traer de vuelta a las 10 tribus. Y en estos últimos tiempos hay un despertar a nivel mundial de todo lo que es Efraín, por regresar a conocer la verdad, por conocer al Padre, por conocer al Hijo. Dice Ezequiel 34:15: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh. Miqueas 2:12 dice: de cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Esto era un gran misterio para todos los profetas y maestros de la ley, de cómo podría volverse a casar con la misma que se hizo impura después de ser divorciada por Yahweh. Elohim no puede quebrantar las leyes tan rectas que definen su propia justicia. Quebrantar la ley de Dios es pecado y Dios no puede pecar. Entonces, ¿cómo vamos a regresar? Las ovejas perdidas de Israel. Seguimos adelante. ¿Cómo puede casarse de nuevo con las ovejas perdidas de Israel sin romper su propia ley? Muy buena pregunta. O sea, sin pecar. Ahora estás entendiendo el gran misterio del Evangelio. Y aquí empezamos a entrar en el gran misterio del Evangelio, del que Pablo escribió. La forma en que Elohim iba a lograr esto estaba oculto a su pueblo durante mucho tiempo. Mucha gente ni siquiera entiende las enseñanzas de Pablo sobre este tema hoy en día. ¿Cómo podría Elohim volverse a casar con la que se divorció si ella misma se unió a otros amantes? Yahweh dijo que era abominable para él mismo.
Y aquí está la clave, solo había una manera de que pudiera ser liberado de este mandamiento de la ley, en particular si moría como el esposo. Es por eso que Pablo habla de la resolución de este misterio del Evangelio en Romanos capítulo 7, versículos del 1 al 4. Hermanos, les hablo como a quien conocen, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive, pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley de matrimonio mediante el cuerpo crucificado de Mashiach, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. Pablo se refería a los mandamientos del matrimonio en Deuteronomio 24. Del mismo modo, en Romanos 7, Pablo continúa diciendo que morimos en el Mesías cuando entramos en la fe, librándonos tanto nosotros como Elohim del requisito de la ley, con relación al divorcio y volverse a casar. Es por eso que nuestro Mesías Yeshua bajó y murió por las ovejas perdidas con el fin de traerlas de vuelta al redil para que pudieran volverse a casar. Esta es la historia del amor más grande nunca antes contada. En 2 Corintios 11, 2 y 3. El celo que siento por ustedes proviene de Elohim, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Mashiach, para presentarlos como una virgen pura, pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Yeshua el Mesías. Claramente todo eso se trata de un pacto matrimonial entre Yahweh y su pueblo Israel. Yeshua vino como la palabra viviente para morir en nuestro lugar. La única forma en que el pacto podría ser anulado era a través de la muerte de cualquiera de los cónyuges. Este era su objetivo, morir como el Hijo de Dios para restaurar lo que estaba perdido. Ahora estamos entendiendo. Las 12 tribus se divorciaron de Dios y fueron esparcidas. La única manera de regresar a Dios es a través de la muerte de Yeshua. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos entrando y entendiendo el Evangelio. ¿Qué se perdió? El pueblo de Dios. Por otra parte, nuestra esperanza está en Yeshua, porque cuando mueres en Él, estás muerto al pecado de nuestra desobediencia a su ley perfecta del matrimonio. Si vives en Él, puedes volver al Padre, pero si no estás en el Mesías, estás todavía en un estado divorciado, considerando muerto en pecado, y por lo tanto no puedes estar unido con Dios, quien es el primer sumo sacerdote. Incluso Oseas 13 lo menciona. Destrucción total de Efraín predicha. Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Observe que Efraín fue declarado muerto por el culto a Baal, espiritualmente muertos. Ni siquiera estaba divorciado y estaba declarado muerto. Y aún así, esto no es suficiente para anular el pacto. Esta muerte espiritual simplemente los dejó muertos en sus pecados y ahora fuera del pacto con el Padre a causa de esos pecados. En el momento de su rebelión ya no eran considerados hijos de Dios. Oseas 1:9 dice, y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro
Dios. Ante los ojos de Dios estaban muertos porque ya no eran su pueblo. Es por eso que las cartas de Pablo dicen en 1 Corintios 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ante los ojos de Dios estaban muertos porque ya no eran su pueblo. Es por eso que las cartas de Pablo lo anuncian. También es por eso que la parábola del hijo pródigo es tan importante, porque se trata de las tribus perdidas que perdieron toda su herencia. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Lucas 15:24. El hijo pródigo, considerado muerto en Efraín, no fue hasta que el hijo perfecto, Yeshua, vino y murió como el Hijo de Dios para anular este pacto, para establecer el nuevo pacto, o como algunos prefieren referirse a él, como el pacto renovado. Así que él murió en nuestro lugar, ya que él vino como el Hijo de Dios. Recuerda que Israel fue considerado como el primogénito de Dios. Éxodo 4:22-23 dice: y dirás a Faraón, Yahweh ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Israel fue llamado el primogénito de Dios, el Hijo de Dios, pero en su conjunto se rebelaron y ya no se consideró el Hijo de Dios. Yeshua fue llamado el Hijo de Dios porque él obedeció perfectamente, y cuando murió en la cruz, el pacto del matrimonio fue anulado porque ya había muerto. Como el Hijo verdadero, Israel, así que ahora podemos unirnos de nuevo a Yahweh, solamente si estamos en Yeshua. Algunos han dicho, ¿cómo puede ser Yeshua el novio de la novia? No hay una ley que dice que un hombre no puede casarse con la esposa de sus padres. Esto es en referencia a Deuteronomio 22:30, que dice: ninguno tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. En primer lugar, hay un pequeño problema con este verso, porque esta ley implica que el padre todavía está casado con la mujer. Pero este no es el caso con Efraín, porque Efraín se había divorciado y ya no era la esposa del padre. En segundo lugar, tenemos que entender que se trata de metáforas. Las metáforas siempre han sido consistentes en las Escrituras. Creemos que el problema para algunos es que, metafóricamente hablando, Yeshua tuvo varios papeles que llenar. Es fácil forzar una función metafórica del Mesías sobre la otra, cuando en realidad él está llenando todas estas funciones que se encuentran en la Torá y los profetas. Entonces, una función de Yeshua no reemplaza la otra. Tomemos este ejemplo. Yahweh es mencionado como el buen pastor, sin embargo, al mismo tiempo es el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Dios se pastorea a sí mismo? Por supuesto que no. Simplemente son metáforas. Otro ejemplo, Yeshua tiene muchos títulos. Es nuestro novio, la palabra Elohim, la piedra angular, nuestro sumo sacerdote, el sacrificio del sumo sacerdote, nuestro Señor, nuestro hermano, nuestro amigo y mucho más. Pero no por eso un título o papel es más importante que otro, ¿o sí? ¿Será que una metáfora se destaca sobre la otra? Nosotros no lo creemos así. Así que cuando una persona dice, él es el buen pastor, y otra dice, no, él es el novio, y otro dice, no, él es el primogénito, respondemos, claro, él cumple todos estos papeles. Amigos y familiares, que tengan un precioso día lleno de shalom, lleno de paz. Si usted va a ir a su congregación en esta mañana, prepare su pareja, prepare sus hijos, vayan, escuchen la lectura. Si no entendió nada de la explicación del sermón, escuche la lectura, que la palabra leída entre a su mente y baje a su corazón, y va a salir cosa buena de usted. Seguiremos sobre las ovejas perdidas. Ya vamos entrando a lo bueno y están todos invitados esta tarde o mañana, de acuerdo a la voluntad del Padre. Su amigo Heriberto siempre animándoles, orando por ustedes siempre, para que pronto estén en el lugar que deben estar y preparando ese lugar para que un día estén
delante de la presencia de nuestro eterno Dios. Feliz domingo para todos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.